La última parte del tema que vamos a ver es la de amplificadores de potencia. Hemos visto los de pequeña señal, el acoplamiento de etapas y ahora amplificadores de potencia. Entonces, ¿por qué necesito o por qué les clasifico de esta forma? Pues porque, como hemos visto, yo voy a poder, o necesito más bien, más que poder, es una necesidad, conectar varias etapas y al final, para tener la fuerza necesaria para que suene esa membrana del altavoz, ¿no? Necesito darle más potencia, más energía, más fuerza, llamadlo como queráis, pero necesito tener bueno, más energía, ¿vale? Para poder mover esa membrana. Perdón. Entonces, aquí es donde clasificamos los amplificadores de pequeña señal. Por norma general, les vamos a, siempre que tengan una potencia menor de medio vatio, son de pequeña señal. Y de ahí para arriba, ¿vale? Los de más de medio vatio son amplificadores de potencia. Bien. Ahora empezamos a meter un término muy importante en los amplificadores de potencia, que es el rendimiento. Porque como vamos a ver, el amplificador de potencia tiene pérdidas. Entonces, cuanto mayor sea su rendimiento, pues menos energía vamos a perder por el camino. Bien, y eso al final se traduce en gasto energético. ¿Vale? Entonces, por eso el rendimiento es muy importante en los amplificadores de potencia. ¿De dónde sale esa energía? O sea, hemos visto que aquí, veis, a la entrada tengo esa señal que me llega del micrófono y al final tengo esa misma señal alterna que sale por el altavoz. Pero de aquí a aquí, o sea, ¿esa energía de dónde sale? De la fuente de alimentación. Acordaos de mi pila, de mi alimentador, de lo que queráis. Esa continua, ¿no? Esa corriente continua es lo que al final me genera la energía suficiente para poder transformar algo pequeño en algo grande. No sale de la nada. ¿De acuerdo? Entonces, fórmula general del rendimiento es potencia a la salida, ¿vale? Lo que yo obtengo aquí a la salida entre lo que le estoy dando de energía a la entrada, no aquí, sino con lo que lo estoy alimentando, ¿de acuerdo? O sea, potencia a la salida entre potencia en corriente continua, la energía que yo uso para que se produzca esta salida, ¿de acuerdo? Y como lo expresamos en tanto por ciento, pues por 100. Ejemplo, para que lo entendamos. Dice, si el amplificador de... Bueno, la figura la veis en los apuntes. Dice, proporciona al altavoz de una potencia de 10 vatios, se necesita suministrar por la fuente 20 vatios. Entonces el rendimiento es, si yo a la salida tengo 10, es decir, lo que sale en mi altavoz es de 10 vatios, pero he tenido que usar una fuente de alimentación de 20 vatios, el rendimiento es del 50%. ¿Lo veis? Es decir, para obtener 10 he tenido que emplear 20. Pues, ¿cuál es su rendimiento? 50%. No me da mucho rendimiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahora en adelante que a veces es lo que hay. Esto es el rendimiento. Potencia a la salida entre potencia en corriente continua. Otro ejercicio. Dice, supongamos que un amplificador de audio posee una potencia de salida de 200 vatios y un rendimiento de tan solo el 10. La potencia que yo debo entregar de la fuente de continua, pues, ¿cuál será? Si yo tengo, o sea, aquí ahora hemos despejado, ¿vale? Matemáticamente, el rendimiento pasa dividiendo y el PCC multiplicando. Tengo 200 vatios a la salida y solo el rendimiento es del 10%. ¿Qué fuente necesito poner en continua? Una fuente que me proporcione 2000 vatios, que es una barbaridad. Entonces veis que aquí, por eso el rendimiento empieza a ser tan importante. Bien. Entonces, ahora vamos a volver a ver la clasificación que vimos al principio del tema, las de clase A, de clase B y clase AB. ¿De acuerdo? Entonces, los amplificadores de potencia de clase A funcionan aquí, ¿veis? En el punto, perfecto, si esto está muy bien, ¿vale? Trabajo en el punto medio, entonces no tengo nada de distorsión. Lo que yo me encuentro a la entrada, lo amplifico a la salida, ¿vale? Perfecto, casi nada de distorsión. Pero, ¿cuál es su gran problema? Que el hecho de trabajar siempre en el punto Q significa que ese transistor, vamos a verlo aquí, este transistor
siempre está alimentado, ¿no? A su base aquí le llega alimentación por la VCC, por la tensión en continua, y su emisor y su colector también. Esto está siempre funcionando. Digamos que está siempre gastando energía, porque está siempre alimentado y el transistor, por lo tanto, no está en corte, pues está siempre gastando, independientemente de que yo hable por el micrófono o no, porque como está siempre trabajando en su punto correcto, está gastando mucha energía. Entonces, su ventaja es que el hecho de trabajar en el punto Q no me da distorsión, pero estamos consumiendo en todo momento. ¿De acuerdo? Vale, entonces, para saber, ¿qué más? O sea, ¿cómo, hablando de rendimientos, cómo sé yo qué potencia tengo a la salida? ¿Por qué me interesa la potencia a la salida? Porque acordaos que la ganancia de potencia es potencia a la salida entre potencia a la entrada, ¿sí? Entonces, ¿qué potencia tengo aquí en mi resistencia? Imaginaos que esto ya es la resistencia que ofrece mi altavoz, ¿vale? Esta ya es mi salida, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo qué potencia llega hasta ahí? Bien, pues eso es lo que llamamos potencia en la carga. Entonces, potencia a la salida me lo definen los apuntes como tensión en la RL, ¿vale? VL es tensión aquí, lo que tengo entre bornes de la RL, al cuadrado entre la propia RL. ¿De dónde sale esto? De la ley de Ohm, bueno, de la de potencia. Acordáis que P es igual a V por I, ¿de acuerdo? Ahora no conocemos la I, pues despejo y me queda que es tensión al cuadrado entre resistencia, ¿vale? Esto no es nada más que lo que ya conocemos. Pero aquí viene el kit. ¿Qué tensión es esa? ¿Qué tensión me está llegando a la resistencia de salida? Vale, entonces, la tensión eficaz, ¿a qué es igual? A la tensión de pico entre raíz de 2. Acordaos de que en alterna una eficaz es la de pico entre 2. Bien. Y también, acordaos que a veces la que tenemos es la de pico a pico, desde aquí hasta aquí abajo, ¿sí? Entonces, pero la de pico es la de pico a pico entre 2. Bien. Y de ahí, juntando estas dos conversiones, tenemos que la potencia a la salida es lo mismo que la tensión de pico a pico al cuadrado entre 8 veces la resistencia de carga, entre 8 RL. Entonces, siempre que tengamos la tensión pico a pico, pues es más fácil usar esta última fórmula, ¿vale? Entonces, en el ejemplo, que podría ser un ejemplo práctico, dice mediante un osciloscopio, claro, para saber la pico a pico necesito tener un osciloscopio. Obtengo la tensión pico a pico en el altavoz de 4 ohmios. Yo ya sé qué altavoz estoy poniendo a la salida, con su resistencia 4 ohmios. Bien. Y al medir con el osciloscopio me da que esa resistencia, que esa tensión pico a pico son 20 voltios. En el osciloscopio lo veo bien, ¿no? Es lo más fácil. Bien. Por lo tanto, ya me puedo ir a la última fórmula, que son 20, la de pico a pico al cuadrado, entre 8 veces por 4, los 4 ohmios de la resistencia. Y en este caso, la potencia a la salida, la potencia de mi altavoz, sería de 12,5 vatios. Bien.